¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal de la Biblia de la Lectoidea. El día de hoy vamos a hablar de un poeta, de un escritor, del cual no es posible encontrar demasiado material actualmente en lengua española en YouTube. De hecho, recuerdo que cuando yo comencé a tener interés por este particular escritor y me daba la búsqueda de material en YouTube, prácticamente no había nada de este autor por aquel entonces. Esto aproximadamente hace unos 10 años, cuando era un poco yo más joven, definitivamente. Pero en lengua inglesa adelanto, y bueno, ya podrás sospechar que este escritor es de lengua inglesa. En lengua inglesa es posible encontrar un poco más de material de este autor. Sin embargo, cuando tuve la idea de crear este canal, pensé en que definitivamente tenía que haber material en lengua española sobre este poeta, sobre este autor. Y estamos hablando de nada más ni nada menos que de John Keats. Para este video voy a usar una bibliografía en específico basada en 3 libros. El primero es Vida y cartas de John Keats de Lord Houghton. El segundo es Odas y sonetos de John Keats en la editorial Hiperión, traducido por Alejandro Valero, una edición bilingüe muy bonita. Y la tercera, por supuesto, es esta edición de la poesía completa de John Keats en la editorial Wordsworth Editions. Por si quieren comprar o conseguir estos 3 libros, voy a dejar un link en la descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este estudio sobre la vida de John Keats se va a dividir en 2 videos. El primero, que es el actual, va a tratar sobre aspectos biográficos de la vida de Keats, evidentemente. Y el segundo video va a tratar más que nada sobre su obra poética, su obra literaria. Y en el segundo video se va a ahondar más en ello. Entonces, hablemos un poco más sobre John Keats. John Keats es un poeta inglés que pertenece al periodo romántico del arte, de la literatura, y que nace un 31 de octubre de 1795. Realmente no hay una fecha exacta de su fecha de nacimiento. Esta fecha del 31 de octubre se sabe gracias a un documento de bautizo en el cual al lado de su nombre, de John Keats, aparece una fecha que viene siendo 31 de octubre, y se considera que esta era la fecha que se anotó en referencia a su nacimiento. Obviamente el acta bautismal fue de días después, entonces desde entonces se considera que el 31 de octubre fue la fecha de nacimiento de John Keats. Sin embargo, no hay un documento oficial de su fecha de nacimiento, de cuándo pudo haber nacido. John Keats nace en el seno de una familia, por así decirlo, acomodada. Sin embargo, a muy temprana edad queda huérfano. Su padre muere en un accidente y posteriormente va a tener varios hermanos, 2 hermanos varones, George y Tom, y una hermana menor que se llama Fanny Keats. Posteriormente quedaría huérfano de madre, y su madre moriría de tuberculosis. Ya desde muy temprana edad el signo de Keats comienza a estar marcado por la tragedia y por la desdicha, y sobre todo comienza a aparecer este factor de la tuberculosis. Desde muy temprana edad Keats la conocería y la va a conocer durante toda su vida adelanto. Tras quedar huérfano de padre y madre, Keats queda básicamente al resguardo de sus hermanos, pero es adoptado, por así decirlo, por su abuela. Y gracias a que su abuela lo adopta o lo cuida, es que Keats puede acceder a una educación privilegiada, de calidad, en la cual se le dan a leer los clásicos latinos, aprende latín y comienza la traducción desde muy niño de clásicos como la Eneida de Virgilio.
Claro, la infancia de John Keats al parecer transcurrió como la de cualquier niño, entre juegos, añoranzas y sobre todo peleas. Es decir, John Keats, a lo contrario de lo que se suele pensar, sobre todo en este ideal romántico y lo que se ha dibujado de él por su poesía, de que era un hombre sumamente sereno, calmado, manso. Pareciera ser que no. De hecho, Lord Houghton en su libro, que fue escrito un poco posterior a la muerte de Keats, describe que Keats era muy bueno para los puñetazos, que era muy bueno para los golpes, de hecho, que era un niño que le gustaba bastante la trifulca, era un niño con una virilidad bastante desarrollada y que incluso una vez que su madre estuvo enferma, Keats resguardó su cuarto de que nadie la molestara con una espada de esgrima, amenazando a todo aquel que se acercara al cuarto de su madre, lo cual no deja de ser un hecho bastante tierno, pero a la vez un poco violento. Un niño sosteniendo una espada de esgrima, con filo, obviamente. Eh, pero bueno, Keats transcurre con una infancia normal. En sus ratos libres se pone a traducir a Virgilio y se conservan varias traducciones de aquella época de Keats. Keats no aprende el griego, pero va a acceder a él a través de un diccionario de mitología griega muy famoso de aquella época, y a través de este diccionario va a conocer lo básico de la mitología griega. Eh, Posteriormente, Keats va a crecer, Keats va a llegar a la adolescencia, y también hay algo que no se suele decir mucho de él, pero por lo que se sabe, Keats crece como un muchacho bastante apuesto físicamente. Claro, este aspecto no es muy recordado de él, ya que en una época en la que Lord Byron eclipsó con su físico y que realmente era un Casanova y un Don Juan, pues todo lo demás queda reducido a prácticamente nada o a muy poca cosa. Entonces, de esto no se habla mucho de Keats, pero Keats en efecto, por lo que se sabe, era un hombre bastante atractivo, con pelo rizado, tez blanca evidentemente, y con facciones más similares a las de una mujer que a las de un hombre en cuanto a su rostro, lo cual lo hacía bastante atractivo o enigmático. Eh, Keats comienza a escribir sus primeros poemas dedicados a amigos, emulaciones sobre todo de autores que él admira, como lo es Edmund Spencer. Hay una anécdota en la cual varios de sus familiares quedan sorprendidos cuando Keats de una biblioteca pública retira un volumen, algo voluminoso, válgame la palabra, que vendría siendo el poema épico La Reina Hada de Edmund Spencer, un poema bastante complejo ya para la época y que, bueno, vendría a ser una lectura, por así decirlo, exclusiva de adultos, pero que Keats ya desde muy pequeño comenzó a leer con gusto y comenzó a comprender. También a muy temprana edad ejerce un culto, por así decirlo, a John Milton, al cual también le va a dedicar un par de sonetos junto a Spencer como uno de sus grandes ídolos. Lo comienza a leer a través del Paraíso Perdido, del Paradise Lost, y queda fascinado al conocer un rizo que se conservaba de este poeta inglés John Milton. Evidentemente Milton y Edmund Spencer fueron anteriores a Keats y gozaron de una popularidad de fama de la que no cabe duda, y claro, hay registro de ello. Eh, Keats está fascinado por la literatura, está hechizado por estos autores ingleses, está hechizado por los mitos griegos. Desde muy temprana edad va adquiriendo una conciencia, por así decirlo, y cultura de estos mitos paganos, y que a la vez le van infundiendo ya al adolescente un sentimiento muy marcado por la sensualidad y por la exuberancia, y también por una conciencia grave, por así decirlo, de la belleza física sobre todo. Keats se empieza a sentir muy atraído desde temprana edad por la sensualidad física. Posteriormente va a evolucionar una sensualidad más de los sentidos, pero claro, como cualquier adolescente se comienza a sentir atraído por esta sensualidad física, y que es muy exacerbada por estos mitos griegos, por estas imágenes de doncellas griegas, de mujeres griegas. Y
Cuando llega el momento de saber qué es lo que tiene que estudiar, a Keats se le propone que estudie medicina. Y aquí hay una anécdota muy famosa, la cual estriba en que Keats accede a una sala de operaciones para presenciar la disección de un cadáver, de un cuerpo, y al momento en el que el cadáver empieza a ser diseccionado, Keats queda horrorizado al ver la sangre. Este espectáculo le parece tenebroso, deleznable a Keats, y se da cuenta que simplemente él no puede estudiar medicina y que no puede ver ningún cuerpo humano sangrando ni en decadencia física, que le produce un enorme malestar emocional y espiritual. Así que Keats decide estudiar boticaria, es decir, para ser un boticario. Hoy en día vendría siendo equivalente quizás a la carrera de farmacéutica, de químico farmacéutico, y en aquel entonces, si bien como tal no era una profesión de tanto respeto, de tanta, una profesión de élite, por así decirlo, considerado como una alta profesión intelectual, el ser boticario significaba también pues ganarse la vida de una manera respetable, por así decirlo, y continuar con un estilo de vida al cual Keats estaba acostumbrado. Es decir, durante la primera etapa de su vida, Keats no conoció como tal la zozobra o la pobreza, la miseria económica debido a las dotes que dejaron sus padres, heredados para todos sus hijos, afortunadamente antes de fallecer, y claro, gracias al cuidado de su abuela, evidentemente. Keats estudia para boticario, sin embargo, solamente ejerce 2 años. En estos 2 años va a adquirir una mediana práctica o mediano conocimiento sobre esta disciplina, pero en sus cartas deja claro que no es lo que quiere ejercer. Y aquí quizás iniciaría la segunda parte de la vida de Keats, que es en la cual él decide ser poeta. Keats decide ser poeta sabiendo que quizás este camino sea difícil, sea sinuoso y sea arduo, pero aún así se emprende a la difícil aventura de ser un poeta. Animado por algunos amigos del entorno literario inglés, como lo es Reynolds y un editor, Leigh Hunt, es animado a publicar su primer libro de poemas, el cual está lleno de composiciones breves, sonetos sobre todo, dedicados a sus amigos, a sus hermanos y a sus influencias literarias, como lo son Milton y Spenser. Sin embargo, la publicación de este primer libro no va a ser exitosa, va a recibir críticas muy duras. La crítica lo va a avasallar, lo va a demoler completamente, y Keats comenzará a darse cuenta o a percatarse de que quizás ese camino de ser poeta no iba a tener más dificultades de las que él pensaba o las que él consideraba. Pese a este gran choque con la realidad, Keats es incentivado y animado por sus amigos a que continúe escribiendo, ya que plantea la publicación de un nuevo libro. Y es entonces que Keats se plantea, guiado por sus influencias literarias y también por las modas literarias del momento, a escribir poemas extensos, poemas narrativos. Algo que ya no se acostumbra, por ejemplo, en la actualidad, pero que en aquel entonces era la poesía del género para contar historias todavía, y sobre todo en el romanticismo. Por aquel entonces ya empezaba a despuntar un joven poeta llamado Lord Byron, el cual comenzó a eclipsar toda la escena literaria de Inglaterra, no solamente por su calidad literaria, sino también por su aspecto físico, el cual resultaba muy atractivo para el sexo femenino, por su vida bastante alocada, desubicada, llena de acontecimientos bastante únicos y muy propios de alguien que pertenecía a la burguesía de aquel entonces, como era Lord Byron. Y también comienza a surgir otra figura poética muy importante, que es Percy Shelley, el esposo de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Este autor, Percy Shelley, se hace muy famoso por publicar un panfleto sobre el ateísmo, y el cual le vale la expulsión de Oxford.
Posteriormente, junto a John Keats, formarían la tríada de poetas románticos en lengua inglesa: Keats, Byron y Shelley. Y Keats llega a tener conocimiento de estos dos poetas, los cuales son muy cercanos en edad a él, pero no llega a trabar como tal una amistad tan sólida con ellos. De hecho, Byron suele hacer críticas desmedidas y inhumanas contra Keats. Él dice que no lo soporta, que hay que desollarlo vivo a Keats. Claro, Byron corrió con una suerte muy diferente a la de Keats. Byron, desde sus primeros libros de poemas, comenzó a tener una fama grandísima y su carrera literaria fue reconocida en todos los aspectos, por lo cual pudo mover las críticas literarias en todos los journals de la época para que se le avasallara a Keats. Shelley, por otra parte, quizás desde una posición un poco más arrogante e intelectual, elogia a Keats pero con desmerecimientos, es decir, diciendo que es bueno pero que podría ser mejor y que quizás no sea tan malo como se cree, que hay pocas cosas rescatables de él nada más, pero que realmente comparado con lo que él ha escrito y con lo que los demás escritos no es realmente la gran cosa. Es decir, mientras Byron acude a un escarnio que quizás se puede denotar en admiración por ese escarnio excesivo hacia su persona, Shelley lo hace desde una actitud más arrogante. Por el contrario, Keats va a admirar a estos dos poetas. De hecho, la actitud de Keats hacia ellos va a ser un poco más pasiva, más tranquila. A Byron le va a dedicar un soneto en el cual lo considera casi un cisne, el cisne de la poesía en lengua inglesa. Y a Shelley le va a enviar varias cartas en las cuales va a analizar parte de su obra y le va a elogiar sus primeros poemas de Shelley. Shelley también va a tratar de hacer lo mismo con Keats, pero lo va a hacer en una actitud más distante. Y claro, Keats desde sus primeros inicios literarios va quedando como un tipo que quizás es un poco manso, muy noble, muy suave, pero no deja de llamar la atención los testimonios de la gente que lo rodea. Sus amigos y sobre todo mujeres, eh, señoritas de la época de las tertulias literarias, con las cuales curiosamente no entabló amistad Keats, es decir, lo observaban solamente y después se les pidió testimonio a estas mujeres. Describen que Keats era un hombre que, a pesar de sus rasgos femeninos en el rostro, demostraba una virilidad muy alta, que incluso se movía con bastante agilidad, que incluso por momentos vestía como un dandy, pese a no tener dinero, pese a sufrir las carencias económicas ya de la vida de un poeta y comenzar con los préstamos típicos a los amigos. Keats solía vestir bastante bien. Y claro, esto de una u otra forma pues llamaba la atención al sexo femenino. Sin embargo, como lo repito, la demás gente lo veía con una energía muy vigorosa y que vaticinaban en él una vida muy larga, plena, pues veían en él a un hombre muy fuerte pese a su corta estatura, la cual siempre tuvo y la cual siempre fue objeto también de escarnio. Keats al parecer era muy bajito. De hecho, en otro libro, el cual ahorita no tengo a la mano, que se llama Imagen de John Keats, escrito por también Julio Cortázar, hay una escena en la que Cortázar describe cómo Keats se va aproximando hacia él y lo imagina bajito, leve. Pero claro, al parecer Keats, más allá de su estatura, parece ser un hombre bastante sano, por así decirlo, con una virilidad bastante sana y que podía ejercer sus derechos cuando las circunstancias se lo exigían. Hay una anécdota en la cual dicen que lo vieron golpear a un carnicero. Cuando este carnicero golpeaba a un niño, Keats trató de defender al niño, inmediatamente se le abalanzó al carnicero y lo molió a golpes. La gente le aplaudió por este suceso, pero no deja de ser interesante que un poeta, quizás tan sensible, por así decirlo, en lugar de quizás primero haber acudido al diálogo, prefirió acudir a los golpes. Entonces, quizás hay un lado agresivo de Keats del cual poco se ha explorado, pero que definitivamente lo tenía. Y bueno,
Keats, guiado por todos estos problemas económicos, pues necesita encontrar un techo y conoce afortunadamente a un amigo, a un personaje clave en su vida llamado Charles Brown, el cual le va a ofrecer una casa, la cual renta a Brown junto a otra familia de clase media, y en la cual se va a poder hospedar Keats y en la cual Keats va a poder desarrollar sus obras poéticas en completa tranquilidad, sin la presión de tener que pagar un alquiler, por así decirlo. Por aquel entonces, su hermano Tom comienza a caer enfermo de tuberculosis. Aquí nuevamente se presenta la tuberculosis en la vida de Keats. Y John va a tratar de apoyarlo lo más que puede. Sin embargo, las carencias económicas de John Keats son demasiadas y lo van a limitar en demasía para su propia vida y para apoyar a los demás, a sus seres queridos. Así que Tom irá progresando en la enfermedad de la tuberculosis, no irá mejorando, y Keats va a seguir escribiendo. Va a publicar su libro Endymion, el cual es un poema narrativo extenso basado en un mito griego de la diosa de la luna y un joven apuesto terrestre humano del cual se enamora esta diosa. Keats va a desarrollar todo este mito en un poema romántico en ambos sentidos de la palabra, lleno de imágenes, de metáforas, de sensualidad exuberante, pero el cual no correrá otra suerte diferente a la que corrió su primer poemario. También va a ser demolido por las críticas y Keats se va a plantear el hecho de que quizás sí es bueno para la poesía. Su amigo Brown lo va a apoyar mucho en esta etapa y también va a conocer o va a entablar una amistad con la hija de la casera, por así decirlo, que vendría siendo una señorita llamada Fanny Brown. El apellido Brown no tiene nada que ver con su amigo Charles Brown. Charles Brown su apellido es Brown de café. El apellido de la señorita Brown, de Fanny Brown, se escribe totalmente diferente, aunque la pronunciación viene siendo prácticamente lo mismo, quizás con diferencias muy poco significativas en su pronunciación, pero va a comenzar a tener simpatía por esta chica. Cabe aclarar que Keats nunca tuvo fama de mujeriego, nunca tuvo fama de Casanova ni de Don Juan. De hecho, en varias de sus cartas admite que él se llega a sentir muy cómodo con los hombres, que el trato con los hombres es sumamente confortable para él, pero que el trato con las mujeres no lo es, sino todo lo contrario, llega a ser algo exasperante para él y bastante incómodo. Claro, él dice, suelo reconocer, o sea, todo el tiempo reconozco la belleza de la mujer. Es decir, él elimina, por así decirlo, todo rastro o sospecha de que él quizás pueda tender a la homosexualidad. Más bien lo que él expresa es que él es un torpe, por así decirlo, en el arte de la seducción y del amor. Keats, por ende, en todas las fiestas o en todos los centros sociales se va a describir como un tipo, claro, con un sentido del humor muy fino, muy refinado, pero que a la vez es un tipo bastante asocial. El típico sujeto que quizás está en la esquina del salón, solamente hablando de ciertos temas, mientras todos están en la fiesta bailando y el cual no se va a aproximar casi a las chicas a hablarle. Sin embargo, pese a esto, Keats llega a desarrollar un amor bastante fuerte por esta chica y esta chica, quizás un poco para favor de él, esta chica ignora todo de literatura, no sabe nada de libros. Esta chica es una muchacha muy, muy guapa, muy dada a la moda, a la costurería, a los intereses, por así decirlo, exteriores de la vida, a los intereses materiales, pero que al parecer es bastante noble, una chica muy de casa, por así decirlo, y que, claro, estos temas de Keats, de la literatura, son muy nuevos para ella y comienza a interesarse mucho en esto y Keats ejerce, por así decirlo, una suerte de mentor para ella y es a través de esta mentoría, a través de
de esta relación fraternal llena de libros, de poesía, con la cual ambos comienzan una relación amorosa. Y para suerte de Keats, bueno, pues era correspondido en sus sentimientos. Keats es el que suele mostrar más efervescencia o amor o pasión por esta chica en sus cartas. Ella le responde quizás con un poco más de templanza o sensibilidad, delicadeza, ternura, como era acostumbrado en aquella época, en las mujeres de esa época. Y no deja de ser curioso, claro, esta correspondencia entre ambos, pese a estar muy cerca. Hay que considerar que en aquel entonces todo era más recatado, por así decirlo. Él vivía en la casa donde vivían los padres de la chica, por lo cual no podía, así decirlo, sobrepasarse. Sin embargo, en las cartas le suele expresar un amor bastante sensual y le suele expresar sentimientos bastante marcados por la sensualidad. El amor de Keats, más allá de ser un amor muy tierno, es un amor bastante erótico. La desea a Fanny, se nota que la desea bastante físicamente, y esto choca mucho con una película que salió hace unos años llamada Bright Star, en la cual se narra de una manera muy postmoderna y muy novelesca, quizás muy tipo cuento de hadas, este amor entre John Keats y Fanny Brown, en la cual el actor inglés Ben Whishaw va a interpretar a Keats. Sin embargo, en esta película todo es muy idealizado, por así decirlo. Es una película bastante rosa, muy romántica, muy tierna. Y en efecto, la correspondencia y el amor entre Keats y Fanny fue muy tierno, pero también tuvo exabruptos bastante sensuales, sobre todo por parte de Keats, quien le confesaba en varios poemas y sobre todo cartas que realmente la deseaba como tal. Fanny tampoco no se negaba a esto, es decir, no ponía un límite como tal, o no hacía gestos de desagrado ante este deseo sexual de Keats. De hecho, Fanny también le confesaba hasta cierto punto que sentía lo mismo y que sentía el mismo deseo por él. Claro, esto a una edad muy joven. Keats tendría unos 22 años, 23 años cuando conoce a Fanny. Fanny tendría unos 18 años. Para un hombre joven esto llega a ser una dosis de vitalidad, por supuesto. Y comienza a escribir con más fervor, y claro, la musa, por así decirlo, del poeta aparece en la figura de Fanny y le inspira a escribir otros poemas narrativos, como lo son Lamia, Isabela y La Víspera de Santa Inés. La Víspera de Santa Inés está personificado, protagonizada por dos jóvenes, un hombre y una mujer, los cuales desean ver realizado su amor. Quizás Keats se proyecta en este poema y a la doncella la proyecta como si fuera Fanny Brown. Estos poemas narrativos están llenos, lo repito, de imágenes sumamente poéticas, sumamente bellas, muy propias del romanticismo. Todo circula en la noche, bajo una luz de luna llena. Todo circula por así decirlo, en las sombras. Todo circula debajo de la mesa, no suele ser nada evidente. Todo, hay mucha simulación, hay mucho deseo escondido, mucho deseo reprimido sobre todo. De hecho, Byron diría de estos poemas que Keats escribe poemas de masturbación mental. No deja de ser curioso este comentario. Y Keats le responde diciendo: Byron escribe sobre lo que ve, yo escribo sobre lo que imagino. Claro, Byron era mucho más vital que Keats. Byron vivía y deshacía, conocía mujeres, las enamoraba y las dejaba. Keats no, Keats por el contrario, pues todo era más que nada imaginación, ensoñaciones. Y bueno, gracias a esta relación con Fanny Brown, la vida de Keats transcurre, por así decirlo, en total tranquilidad. Se va planteando la publicación de un nuevo libro que se titularía La Víspera de Santa Inés,
Lamia, Isabela y otros poemas, si mal no me parece, y comienza la composición de sus famosas odas. La oda es una composición poética que suele exaltar algo y suelen ser composiciones breves, es decir, comparado con un poema de 1000 líneas, las odas suelen tener quizás por mucho 50 líneas, ya exagerando 100, pero es en esta época en la cual Keats va a concebir sus famosas odas y va a suceder esta anécdota famosa que respecta al ruiseñor. Borges dice que la figura del ruiseñor y Keats son básicamente una y que siempre van a estar ligadas, así como William Blake, otro poeta romántico, está ligado al tigre por su famoso poema sobre el tigre. Keats siempre va a estar ligado al ruiseñor, y es que cuenta la historia que una mañana, después del desayuno, Keats salió afuera de la casa a sentarse bajo un ciruelo a escuchar el canto de un ruiseñor, y que compuso debajo de este ciruelo, de un solo suspiro, de un solo respiro, por así decirlo, su más famosa composición, que vendría siendo la Oda al Ruiseñor. Cuenta su amigo Brown que Keats estuvo, por así decirlo, en un trance poético de más de una hora, aproximadamente poco más de una hora, debajo de este ciruelo, y que cuando acabó sencillamente entró y botó las hojas atrás de unos libros que tenía Brown en un mueble y se alejó. A su amigo Brown no le dejó de parecer interesante esto, ya que Keats lo volvió a hacer en repetidas ocasiones. Y es curioso que cuando hizo esto, fue los papeles que recuperaba Brown por curiosidad eran las odas, las famosas odas, las 4 odas de Keats, que vendría siendo la oda al ruiseñor, la oda al otoño, la oda a la urna griega y la oda a Psique. Brown identificó en estas composiciones un talento poético, una calidad poética excepcional, y habló con Keats, le dijo: oye, ¿por qué estás arrojando esto? ¿No? O sea, mejor consideras otro tipo de basuras que has escrito que estas grandes composiciones, ¿por qué las arrumbas? Y Keats le dice: no sé. Brown, sorprendido por esta respuesta, le dice: bueno, te ofrezco yo corregirlas. Keats le dice: haz con ellas lo que quieras, corrígelas si quieres. Esta actitud no deja de ser también un poco intrigante o misteriosa para los que somos quizás lectores de Keats o que un poco hemos seguido su figura de cerca, como también lo hizo Cortázar. Esta actitud un poco quizás egocéntrica de Keats, de decir: bueno, tan fácil es que pudo haberlos quemado, pudo haberlos roto, tirado a la basura los poemas. Pero es muy curioso esta actitud de Keats de agarrar estos bocetos y arrojarlos a un lugar en el cual sabía que iban a ser rescatados por Brown, por su amigo, por cualquier otra persona. Es decir, Keats quizás se hace sabedor o es sabedor ya de esa madurez poética quizás que ha adquirido. Keats reconoce quizás en él mismo que ha madurado poéticamente, que quizás frente a todas las críticas ha alcanzado ya una madurez, o quizás ha logrado expresar ya lo que él siempre había querido expresar, y lo reconoce, y quizás en un acto de soberbia, de arrogancia, esos papeles los arroja, pero muy cerca de su amigo, que sabe bien que está siempre atento de su vida, tanto personal como literaria, y que quizás intuía Keats que esos poemas no iban a acabar en el basurero y que los iba recogiendo él. Bueno, Brown le hace un poco de corrector de estos poemas, los pasa limpio, y Keats a la vez los recupera y dice: bueno, ok, dámelos, voy a seguir trabajando en ellos, los voy a publicar. Y en efecto, guarda todas sus esperanzas después en esos poemas, algo muy, muy contradictorio, muy dual, por así decirlo, y es así como va a preparar su último libro de poemas. Desafortunadamente, la tragedia no deja de respirar en el cuello a Keats, y su hermano Tom fallece de tuberculosis.
John Keats cae en una depresión profunda por la muerte de su hermano, a quien consideraba el más cercano, puesto que su otro hermano George va a viajar a América junto a su esposa para casarse y según hacer inversiones en negocios en este nuevo continente, por así decirlo, y va a exigirle a George que le retribuya un poco de esas ganancias, puesto que George usaría un poco de la herencia que se le destinó a John. Sin embargo, George lo gastaría, no daría cuentas de estas inversiones y no apoyaría a John ni a su hermano Tom en ningún aspecto económico. John se vería apretado en situaciones apretadas para financiar el funeral de su hermano. Sin embargo, su otro hermano George, que andaba en América, no lo iba a apoyar, o lo iba a apoyar muy poco, por lo que se sabe. Y claro, esto también iba a ser un golpe anímico a Keats, el saber que estaba solo. De su hermana menor sabría un poco, le va a dedicar algunas cartas, letras de que haciendo exaltación a su belleza, pero su hermana también no apoyar mucho a Keats. De hecho, no se sabe mucho de su hermana, qué habrá sido de ella. Quizás quedó, creo que, al cuidado de algunos de sus parientes, siguió creciendo, pero no tenía una gran cercanía con Keats, con John Keats. En este momento, bueno, de su vida, el único sustento son sus amigos, su gran amigo literario Reynolds, su amigo Brown y sobre todo Fanny. Y gracias a esto, pues va a poder sobreponerse un poco a las circunstancias. Sin embargo, Keats, aquí hay otra anécdota. Keats va a tener ya unos 23 años, quizás en 1819, que es cuando comienza a componer estas odas y, por así decirlo, la poesía madura, las obras maduras significativas de su obra. Y hay una anécdota en la cual, muy contrario a lo que solía ser el temperamento de Keats, que solía mostrarse como un hombre, pues por así decirlo, templado, calmado, eso sí, dueño de una virilidad muy, muy propia. Un día entra a la casa arrebatado y simplemente se sube a su cuarto y se duerme. No da explicaciones alguna a nadie. Y a la mañana siguiente sus amigos van a buscarlo a su cuarto y le preguntan, bueno, ¿qué es lo que tienes, no? ¿Qué es lo que te sucede? Y Keats simplemente dice sentirse muy mal, sentir escalofrío, sentir demasiado frío. Cuenta un amigo suyo que lo dejaron dormir y al cabo de unas horas, cuando lo buscaron, estaba despierto, pero estaba observando su almohada, y es que su almohada estaba escupida de sangre. Y que John les dijo tranquilamente, yo reconozco esta sangre es sangre arterial, les dijo, este es el inicio de mi muerte. Y que se quedaron sorprendidos, se quedaron estupefactos sus amigos por esta afirmación de Keats. Y no deja de resultar curioso, el fallido estudiante de medicina, el boticario fallido también, el boticario que renunció a ese oficio, realizó un diagnóstico muy certero, o sea, se autodiagnosticó de manera muy certera. Keats no falló en ese diagnóstico rápido. Realmente esa sangre era arterial y realmente Keats estaba enfermo de tuberculosis. Y aquí hay que hacer un énfasis, es decir, la tuberculosis era el demonio o el fantasma que siempre estaba persiguiendo el destino de Keats desde muy pequeño, con la muerte de su madre, pasando por su hermano Tom, que ya había fallecido de eso y ahora le tocaba a él. Ya tenía la experiencia previa de 2 seres queridos fallecidos a causa de la tuberculosis y era más que obvio que ahora a él le iba a tocar ese fatídico destino. Por lo cual las cosas no mejoran en Keats, el ánimo se va en picada para él, comienza a sentir más presentes los síntomas de la tuberculosis, ya no se mueve con la misma agilidad y el último año de vida no va a escribir prácticamente nada. Y es por eso que desde que tiene la certeza de la tuberculosis, se dedica a una escritura febril, arrebatada, con un presentimiento de que pronto quizás abandonará el mundo, no le quedará mucho y tiene que dejarlo todo listo, por así decirlo.
Concluye su último libro de poemas, este libro titulado La víspera de Santa Inés y otros poemas, y va a cortar su relación amorosa con Fanny Brown. Esto va a ser el último golpe en su vida durísimo. Tiene que renunciar a ella porque, en primer lugar, no está sano, no está bien. Pese a que llega a tener una primavera del penúltimo año, creo, del último año, en la cual se siente bien y se le ve con energías y se piensa que los síntomas han recidido. Incluso los doctores llegan a decir que no tiene prácticamente algo severo, que esa sangre no es pulmonar. Pues estos doctores fallan en su diagnóstico y Keats sigue aferrado a su diagnóstico, y es que en efecto él tenía la razón, sí tenía tuberculosis. Y claro, todo va en picada para Keats. Rompe su relación con Fanny Brown. Fanny Brown también queda pues mal anímicamente por esta ruptura. Le dedica poemas de amor muy intensos, sobre la fugacidad de la vida y sobre pues que básicamente no va a alcanzar a haber realizado el amor con Fanny. De ahí surge el famoso poema que da título a esta película famosa, Bright Start, donde la estrella, por así decirlo, es Fanny, sin duda. Y bueno, Keats llegará a los 25 años de edad en condiciones en las que él se describe ya como un hombre de 50 años. Por supuesto que él no va a lucir como un hombre de 50 años, se va a ver todavía bastante joven todavía, pero él ya se siente muy agotado por la enfermedad. Sus amigos literarios, sus amistades literarias van a financiarle un viaje a Italia, a Roma en específico, y uno de los grandes impulsores de este viaje va a ser Percy Shelley, el cual va a ser uno de los que más va a impulsar este viaje a Italia para la recuperación de Keats. Es curioso, no era un gran amigo, pero es el que más incentiva. Bueno, Keats llega a Italia finalmente, pero el clima realmente hace poca cosa. En aquel entonces creía que el calor lo iba a aliviar. Por supuesto que no lo iba a aliviar. Hay que decirlo, Inglaterra estaba muy atrasada en esa época. O sea, quizás en lo literario fuera una sociedad muy fructífera, pero realmente Inglaterra estaba muy atrasada en conocimientos científicos y médicos. Y muere Keats sin más, es decir, un viaje lo agota físicamente. ¿Qué se espera? Keats va a fallecer. Va a fallecer y va a fallecer a la edad de 25 años, es decir, bastante joven. Fanny Brown va a recibir la noticia con bastante tristeza, su amigo Charles Brown también, y va a ser enterrado a petición de Shelley y también de él en un cementerio protestante de Roma. Al igual que todos estos poetas del romanticismo, Keats no va a sentir especial predilección por el cristianismo, por la religión cristiana, y se va a pegar siempre más a lo pagano. Y es por eso que decide ser enterrado en el cementerio protestante de Roma. No deja de ser curioso que, transcurrida la muerte de Keats, sus detractores comienzan a adquirir una postura diferente con respecto a su obra. Es decir, sus grandes detractores van a empezar a elogiarlo. ¿Por qué? Porque este último libro, el cual Keats no alcanzó a ver su luz, no alcanzó a ver su éxito comercial, literario. Este último libro, La víspera de Santa Inés y otros poemas, va a ser aplaudido por toda la crítica. Quizás también por un sentimiento de culpa o de arrepentimiento de todos los críticos que dijeron, bueno, es que este muchacho fallecido a los 25 años de edad, o sea, quizás tuvimos que ver en esto y vaya, hay un sentimiento de culpa muy marcado. Entonces, vaya, por ese sentimiento de culpa las críticas van a empezar a ser más positivas con respecto a su obra y se le va a empezar a reivindicar, que es lo bueno, lo más rescatable de esta actitud de culpa. Comienzan a leer con otros ojos la obra de Keats y concluyen que en efecto no era tan malo como lo solían ver, como lo solían vender a los demás. Y gracias a esto la obra de Keats comienza a ser
difundida y leída de mejor forma. Incluso Byron va a ordenar, por así decirlo, a sus editores, mediante sus influencias, que se borren todas las críticas negativas que él hizo a la obra de Keats. Suele admitir que Keats era un gran poeta, suele admitir que quizás sus juicios fueron bastante exagerados y equivocados, y lo suele retirar de la prensa. Shelley también adquiere otra crítica a su amigo Shelley, incluso le dedica una pieza poética muy, muy bella, una elegía llamado Adonis, y claro, esta elegía va a ser muy famoso en el corpus de obras de Shelley. Y claro, el Oda al Ruiseñor va a comenzar a ser la pieza más famosa en la que van a empezar a recitar todos, y sobre la cual se van a volcar todos los estudiosos y críticos literarios para intentar analizar y desmenuzar su significado. La fama le llega tarde a Keats. La fama le llegó después de muerto. Esa fama que él siempre añoró, siempre anheló, y a la cual incluso lo llegó a dedicar un poema, un soneto, en el cual la llama niña berrinchuda, niña caprichosa, que siempre llegas cuando tú quieres, en el momento que tú quieres. Esa fama que en sus cartas siempre confesaba a sus amigos de sentir cierta aberración por la fama, pero sintiendo un implícito deseo por esta todo el tiempo. Keats da a entender implícitamente que él siempre quiso ser reconocido, que él siempre quiso tener fama, que él siempre quiso ser reconocido por sus semejantes y quizás por sus maestros de aquella época. A Keats le hubiera hecho bastante feliz el haber recibido al menos un elogio en vida de su poesía, pero fuera de sus amigos más cercanos nunca lo recibió. Fue justamente después de su muerte. Y bueno, también su amante Fanny Brown va a publicar toda esta correspondencia amorosa. De hecho, Lord Houghton, cuando escribió este libro, Vida y Cartas de John Keats, todavía no tenía noción de esta correspondencia amorosa entre Fanny y John, y por eso es que este libro, por así decirlo, incluso lo dice el mismo Cortázar, acaba un poco brusco, acaba un poco cortado, con una conclusión bastante elogiosa del autor a este joven Keats, a quien considera un gran poeta y que se le debe de leer con otros ojos. Pero este aspecto biográfico, amoroso, sentimental de la vida de Keats no está presente en este libro. Y es porque Fanny Brown la pensará bastante bien y al final dirá, bueno, que salgan a la luz las cartas entre los dos. Y gracias a que el esposo de Fanny Brown, porque Fanny Brown sí se casaría, pero se casaría con otro hombre, por cierto adinerado, y tendría hijos con él, gracias al permiso de su esposo se iban a publicar estas cartas, y es por eso que llegamos a saber de la historia de amor entre estos dos jóvenes. Y bueno, básicamente esto vendría siendo la historia del poeta inglés John Keats. En el próximo video ahondaremos más sobre su obra literaria, haremos un análisis sobre sus obras literarias y hablaremos más sobre las ediciones que hay actualmente en español y en inglés para leerlo, y su influencia también en el mundo hispánico y en el mundo anglosajón. Así que esto sería todo por hoy, espero les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, y claro, si sigue el canal bien, pues habrán más videos al respecto de esto. Si hay alguna crítica o comentario también no olviden dejarla por escrito. Y bueno, eso sería todo por hoy, así que un fuerte abrazo y nos estamos viendo.